buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio de la Universidad Abierta para Adultos Mayores UNI3 Colombia. Hoy estamos muy contentos de dar inicio a las actividades propiamente académicas luego de haber hecho la instalación formal, de haberles presentado el programa. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, y es el origen y evolución de los derechos humanos. Allí vamos a poder comprender que los derechos humanos son un continuo, son el resultado de la evolución de la sociedad humana. Bueno, nosotros hablamos del mundo occidental, pero sin embargo las declaraciones de Naciones Unidas han sido firmadas por muchos países que no hacen parte solamente del mundo occidental, sino que también están Oriente, algunos países árabes. Entonces, es bien importante que miremos hoy de dónde salieron, cuáles son los antecedentes que han permitido que hoy estemos hablando de los derechos humanos y de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Antes de comenzar, quiero mandarle un saludo muy especial a una persona que nos escribió en los comentarios del último video. Ella se llama Luz Elena. Está un poquito retirada, un poquito lejos. Ella hoy vive en la República Popular China y nos manifiesta que se siente muy feliz, muy contenta de poder participar de UNI3 y hacer este tipo de cursos o de talleres, participar de estos espacios, porque allá le queda muy difícil, porque ella no conoce bien la lengua, el idioma, que es el mandarín, y se le dificulta de manera importante el poder mantenerse activa intelectualmente. Queremos decirle a la señora Luz Elena que nos sentimos muy felices de acompañarla y de estar compartiendo desde aquí. Creemos que pueden haber muchas personas en otros países que hoy, cuando nuestros hijos han migrado a muchos países del mundo, seguramente muchos han decidido llevar a sus padres o a sus abuelos a esos países, y ahora van a tener un espacio donde encontrarse con otras personas de la misma edad para intercambiar opiniones y para mantenernos activos. Así como la señora Luz Elena, hay muchas personas en el mundo rural, incluso en el mundo urbano, de pequeñas y grandes ciudades, que a pesar de estar en su entorno familiar se sienten solas, se sienten aisladas, se sienten que no tienen un espacio donde las valoremos. Entonces quiero decirles que acá este espacio es importantísimo para nosotros y para que ustedes estén vinculadas. Próximamente empezaremos un proceso donde pues vamos a armar grupos por proximidad geográfica, y a partir de allí también van a poder empezar a chatear por WhatsApp, y en la plataforma también van a existir esos grupos para que podamos interactuar, porque la idea es que tengamos amigas y amigos y que podamos compartir de manera importante. Dicho esto, entonces vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. De pronto algunos de los temas y de las ubicaciones geográficas e históricas puede que no sean muy familiares para ustedes, para muchos de ustedes. Vamos a hablar de Ciro el Grande, que fue un emperador persa, por allá donde hoy es Irán, donde hoy es el mundo árabe. Eso sucedió. También vamos a hablar de dos reyes de Inglaterra. Vamos a hablar de la independencia de los Estados Unidos. Vamos a hablar de la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a hablar de la Revolución Francesa y de la promulgación de la Declaración
de derechos del hombre y el ciudadano en ese mundo francés que se van a expresar aquí en Colombia o en América Latina. Especialmente vamos a hacer alusión a un prócer, a un impulsor de los derechos del hombre y el ciudadano, que fue Antonio Nariño, quien publicó y promovió y divulgó los derechos del hombre. Posteriormente, pues vamos a llegar al fin de la guerra, de las dos guerras, bueno, la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean las Naciones Unidas, el 1945, y posteriormente el 1948 va a salir aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces vamos a mirar cómo ha sido la evolución, cuáles son los antecedentes, y para llegar a conocer el sistema universal de Naciones Unidas y el sistema interamericano, donde se encuentra ubicada la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ya Colombia está vinculada con toda la formalidad, y que se convierte esa convención en algo que hace parte de nuestro ordenamiento constitucional a partir del artículo 93 de nuestra Carta, que dice que todos los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por la Corte Constitucional harán parte del ordenamiento constitucional. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Vamos hoy a conocer los antecedentes de los derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos. Mucho ánimo. Ahí va. El primer referente histórico que los expertos muestran como un antecedente de la Declaración de Derechos Humanos es el Edicto de Ciro el Grande, en el año 539 a.C. El Edicto de Ciro es la primera declaración de derechos humanos conocida. Hay una pieza que ustedes la están viendo, exhibida en la sede de las Naciones Unidas. Es una réplica de la tabla de arcilla original, el Edicto de Ciro, fechada en el año 539 a.C. 539 a.C. son poco más de 5 siglos antes de Cristo. La réplica fue realizada por el Museo Británico a partir del original de su colección. Entonces esa es la tabla de Ciro. ¿Qué dice esa tabla? En ese edicto, Ciro, que es el rey de los persas, entró a Babilonia en el año 539 a.C. sin resistencia y expide el edicto, que tiene similitud con los 4 primeros artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, ese cilindro que aparece en la imagen, pues está escrito en sumerio, y su contenido se asimila a los 4 primeros artículos. El primero hace referencia a que todos los hombres nacen libres e iguales. El segundo, que nadie podrá ser discriminado por razones de su raza, nacionalidad, credo religioso o lengua. El tercero, el derecho a la vida y la libertad y la igualdad. Y el cuarto, nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. ¿Qué decía ese edicto de Ciro el Grande? Voy a leer la primera parte de ese edicto de Ciro. Recuérdese, este edicto sucede 539 años antes de Cristo. Es decir, que hace 2500 años en Babilonia fue pronunciado. Yo, Ciro, rey del mundo, rey justo y grande, rey de Babilonia, rey de Sumeria y de Acadia, rey de los 4 confines, cuando entré en Babilonia pacíficamente, erigí en medio de vítores y aclamaciones la sede del señorío.
Mis numerosas huestes desfilaron pacíficamente a través de Babilonia. No permití que nadie amedrantase a sumerios ni acadios. La ciudad de Babilonia y todos sus centros de culto mantuvieron en buen estado. A los habitantes de Babilonia les permití que encontraran descanso a su fatiga. Los liberé de su servidumbre. Devolví su esplendor a los templos de Asur y Susa, Agade y Asuana, que estaban en ruinas desde hacía mucho tiempo. A todas las ciudades devolví sus dioses y reuní a todas sus gentes y las volví en libertad a sus lugares de origen. Así empezó el edicto de Ciro. Y pues es un hito histórico que las Naciones Unidas lo reconocen como la primera declaración de derechos humanos, o como antecedente de la Declaración de Derechos Humanos, el primer antecedente. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer elemento de historia. Se llama el edicto de Ciro. Ahora vamos al segundo elemento. Se llama la Carta Magna de 1215 de Inglaterra. En Inglaterra reinaba el rey Juan I, luego de perder una guerra con Francia que le invadió buena parte de su territorio. Por eso pasa la historia este rey como el rey Juan sin tierra, porque se perdió casi todo el territorio en una guerra con Francia. Producto de esa pérdida en la guerra, empezó a cometer abusos contra sus súbditos, incluida la iglesia y los señores feudales, los nobles, quienes se tomaron a Londres y lo obligaron a firmar una carta, que es la carta que se conoce como Carta Magna, que limita los poderes del rey y otorga un conjunto de derechos a sus súbditos. Entonces, ese fue Juan I de Inglaterra. Ahí está firmando la carta que se conoce como la Carta Magna. Esa Carta Magna recoge los siguientes aspectos: el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, es decir, del rey; los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse. El rey podía volverlas a casar, entonces le quitaron ese derecho. Establece principios de garantías legales a la igualdad ante la ley, y también contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Parece que ese tema es un tema recurrente. Estamos hablando de 1215 en Inglaterra, con el rey Juan I, que pasó a la historia como Juan sin tierra. ¿Por qué se llama Juan sin tierra? Porque perdió la mayoría de sus territorios en una guerra que perdió con los franceses. Entonces así pasó a la historia en Inglaterra. Un tercer elemento, ya llevamos dos: llevamos el edicto de Ciro y llevamos la Carta Magna. Otro antecedente se llama la Petición de Derechos de 1628, también en Londres. El Parlamento inglés, integrado pues por sus dos cámaras, la Cámara Alta o Cámara de los Lores, donde están los nobles, y la Cámara Baja o Cámara de los Comunes, donde estaban los burgueses, los artesanos, en 1628 le enviaron una petición de reconocimiento de los derechos civiles al rey Carlos I de Inglaterra, en el que se establecieron los primeros derechos civiles de los ciudadanos ingleses. Entonces el Congreso, el Parlamento inglés le dice a el rey Carlos I que por favor le reconozca un conjunto de derechos, y entre ellos
se logra establecer los siguientes 4. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. A ningún soldado se le puede acuartelar debido a su ciudadanía o nacionalidad. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Acuérdense que uno de los elementos que dio origen a la nueva Constitución de 1991 es que Colombia duraba mucho tiempo, casi todo el tiempo, en estado de sitio. Entonces, aquí dice, no se podrá usar la ley marcial en tiempos de paz. Y obviamente, pues el rey le tocó acoger este tipo de solicitudes, y entonces encontramos el tercer elemento que tenemos como antecedentes de los derechos humanos que hoy conocemos. Entonces tenemos primero el edicto de Ciro, segundo la Carta Magna, tercero la petición de derechos humanos de 1628. Vamos al cuarto. Es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue elaborada por Thomas Jefferson. Fue debatida, modificada y aprobada finalmente por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776. Con esta declaración de independencia se sella la independencia de los Estados Unidos, que dependía del Imperio Británico, de los ingleses. Entonces, con esa declaración, donde se establecen varios elementos, entonces eso sucede en 1776. En 1787 se produce la Constitución, se aprueba la Constitución de los Estados Unidos. Esa Constitución tiene como 3 elementos claves. Uno es la idea de que una Constitución es la norma de normas, que es el pacto básico de una sociedad, que establece una forma de gobierno republicana, es decir, con la separación de poderes, repudia a la monarquía y a las autocracias hereditarias como forma de gobierno legítimas. Dice, no es legítimo, el poder no puede pasar de padres a hijos, no hay ninguna familia que tenga sangre azul, no aceptamos ese tipo de traspaso de poder, sino se habla del gobierno republicano con la separación de poderes. Y amplía la Declaración de Derechos Civiles entre ciudadanos libres e iguales. Obviamente que estamos hablando de los hombres, ahora lo vamos a mirar un poquito más en detalle. Entonces, esta es otra, la quinta es la Constitución de los Estados Unidos. El sexto antecedente que quiero compartir con ustedes es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa declaración se da en el calor de la Revolución Francesa, que es de 1789, la cual es derrocado del antiguo régimen con la toma de la Bastilla, y pues se termina derrocando y guillotinando a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, y se constituye una república, un estado republicano con separación de poderes, donde el eje central van a ser los derechos humanos. Entonces, la Revolución Francesa es un acto histórico de rebelión, se llama revolución, fue muy violento. En esa revolución se planteó que los hombres se orientaban, o las sociedades debían orientarse por 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. Con esos 3 conceptos surge la Revolución Francesa,
y aparecen los estados republicanos propiamente dichos. A diferencia de Inglaterra, donde se mantiene el parlamento y los otros poderes independientes, y hoy, por ejemplo, la reina de Inglaterra pues sigue funcionando, pero ya no es la jefe del gobierno. Ella es como una figura histórica, decorativa, de parte de la identidad de ese país, pero ya no tiene ningún poder, diferente pues al de representar algunas situaciones de orden internacional, y pues es una forma de recordar pues la historia. Pero en Francia no, en Francia se guillotinó al rey, a su esposa y a todos los hijos herederos que pudieran aparecer, que pudieran en algún momento reclamar la corona, y se instaura y se crea una Asamblea Nacional, y esa Asamblea Nacional es la que va a aprobar en 1793 la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, y se plantea como el preámbulo de la Constitución de la República Francesa. Entonces, allí aparecen los primeros derechos, o la primera Declaración de Derechos del Hombre, propiamente con ese nombre, Derechos del Hombre y el Ciudadano. Fue aprobada el 24 de junio de 1793 por la Asamblea Nacional. Ahí desaparece el Estado monárquico, ese Estado que caía en cabeza del rey y de sus herederos, y que ellos decían que eran reyes por voluntad divina, por voluntad de Dios, y que la Iglesia los legitimaba para que pudieran ejercer esos poderes. Los reyes no tenían ningún tipo de limitación. Normalmente ellos hacían las leyes, ellos administraban justicia, ellos gobernaban, ponían impuestos, cazaban a la gente, hacían lo que consideraban. Y los súbditos no tenían mayores derechos. Estaban expuestos a lo que el rey planteara, que era el poder supremo y soberano. A partir de la Revolución Francesa se cambia el concepto y dice, no, el pueblo ahora es el soberano. Todos y cada uno de los ciudadanos son el poder, son los que generan el poder a través de la elección. A partir de ahí empezamos a elegir nuestras autoridades. Bueno, en ese mismo contexto aparece una señora que se llama Olympe de Gouges. Ella también fue una mujer revolucionaria de ese proceso de la Revolución Francesa, y cuando aparece o va a aparecer la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ella dice, no, pero un momentico, ahí no estamos representadas las mujeres. Entonces ella presenta la Declaración de Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Sus propuestas fue considerada por la Asamblea como una utopía, y ella resultó guillotinada por proponer semejante exabrupto antirrevolucionario. O sea, los derechos a los hombres, pero las mujeres no, las mujeres seguían en la casa. Entonces, ella es uno de los íconos de la reivindicación de los derechos de la mujer. Recuérdese que en Colombia las mujeres hasta 1957 no votaban, no tenían derechos políticos, eran consideradas menores de edad. Es más, si tenían una herencia, llegaban a heredar porque sus padres les dejaban algunos bienes, o la señora enviudaba y quedaba con los bienes del esposo, tocaba nombrarles una albacea, alguien que les administrara los bienes, porque se consideraban a las mujeres menores de edad. Bueno,
Entonces, esta señora, pues vale la pena hoy aquí hacerle un homenaje, Olympe de Gouges, porque ella fue una de las fundadoras de la idea de que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, esa es una lucha que se sigue desarrollando. Años muy cercanos, en 1795, esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano van a caer aquí en América a través de el criollo Antonio Nariño. En el Virreinato de la Nueva Granada, en 1795, Nariño fue sentenciado como culpable de haber traducido, impreso y divulgado la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Fue condenado a 10 años de prisión en África, confiscados todos sus bienes, incluidos su taller y su imprenta y su biblioteca, y fue desterrado de América por el delito de haber traducido, impreso y divulgado la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Es uno de los próceres de nuestra independencia. Él después se les va a volar, porque eso, una cosa era salir de Bogotá y por el camino él se les voló, pero es importante que ustedes sepan que en el proceso de independencia jugó un papel importante este señor, y que lo que inspiró, o uno de los elementos que inspiró la independencia de las colonias del Imperio Español, en este caso nosotros, fueron estos derechos. Estos derechos son muy importantes y en nuestra historia nacional han jugado un papel muy, muy importante. Eso sucede y pues tienen que pasar en Europa dos grandes guerras devastadoras, sangrientas, crueles, que destruyeron casi toda la infraestructura de ese continente, para que en 1945 decidieran crear una organización que se llamó la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de promover la paz mundial y que nunca más se volviera a suceder una guerra mundial que destruyera de esa manera pues los países, la infraestructura de los países. Estamos viendo por televisión todos los días en directo cómo Ucrania está quedando después de una guerra. Una guerra no produce sino destrucción, muerte. Por eso en nuestra Constitución uno de los derechos fundamentales es el derecho a la paz, y dice que es de obligatorio cumplimiento. O sea, no es que si me gusta o no me gusta. Bueno, en 1945 entonces, después de haber visto ese holocausto que se cometió contra los judíos y las minorías étnicas por parte de una raza superior, entonces que fue liderada en Alemania por Hitler, entonces, y después de derrotarlo, entonces se reúnen y crean la Organización de las Naciones Unidas. Esa organización tiene un propósito, y es promover la paz mundial y el desarrollo. En 1948 la Asamblea General proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el medio para promover la paz, la convivencia, el respeto de la dignidad de las personas de todas las naciones del planeta, iniciándose un proceso de reflexión y aprobación de declaraciones, convenciones, protocolos que pretenden reconocer y buscar la efectividad de los derechos de todas y todos los ciudadanos y los seres humanos del mundo. Esa declaración tuvo como una de sus principales protagonistas a Eleodora Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt. Y a partir de allí, las naciones que conforman las Naciones Unidas, hoy son 192 países, cada vez que se hace una declaración para garantizarle los derechos y la dignidad a las personas, ellos se someten
Nadie los obliga, ellos van y aceptan que esa declaración afecte a sus ciudadanos. Así pasa con diferentes instrumentos. Entonces, a partir de 1948, el 10 de diciembre, por eso el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos a nivel mundial, porque ese día se proclamó en la Asamblea General, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ahí se van a venir dando un conjunto de instrumentos. Ese proceso continúa, cada vez estamos reflexionando sobre cuáles son los derechos que tenemos o que deben tener y qué posibilidades, y si todos somos iguales o tenemos algunas condiciones de discriminación. En 1965 se aprobó la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En 1966 se crea el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el 79 la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Mira, hasta 1979. En 1984 la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1990 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En 2006 la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En 2006 la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2008 el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 1966 también se hizo el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos son algunos de los instrumentos que han salido. El año antepasado, por ejemplo, salió una declaración con los derechos de los campesinos y demás habitantes del mundo rural. ¿Por qué? Porque se considera que los campesinos están en desventaja, están en inferioridad de condiciones frente al acceso al ejercicio de sus derechos que las personas que viven en las ciudades. Lo mismo que se ha hecho con los niños, lo mismo que se ha hecho con los derechos de la mujer, de las personas en condición de discapacidad. Bueno, ahí vamos mirando. Pero no solamente tenemos el conjunto de declaraciones que se hacen en las Naciones Unidas. Nosotros aquí en las Américas tenemos una organización que se llama la OEA, la Organización de Estados Americanos, que sus decisiones solamente rigen para los países de los estados que quedan en América y que están allí integrados. Ellos también, ahí hay otros instrumentos también que tienen que ver con los derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos se hizo en 1969, posteriormente la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, después se firmó el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Posteriormente, el protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Nosotros en Colombia tenemos prohibida la pena de muerte. Después viene la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se llama la Convención de Belén do Pará. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Americana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, hay una carta
Social de las Américas, que tiene los derechos económicos, sociales y culturales, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, los principios interamericanos sobre los derechos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, es decir, de los adultos mayores. Bueno, ya hemos hecho un recorrido por la historia desde Ciro, el emperador persa. Pasamos por Inglaterra, pasamos por Estados Unidos, fuimos a Francia, vinimos a la independencia. Entonces pasamos a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y también conocimos, de alguna manera, no lo hemos explicado, pero lo vamos a explicar, lo va a explicar el profesor Juan Navarrete, en qué consiste el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Pero ya vimos que la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, pues hace parte de un proceso de reconocimiento de derechos, así como se reconocen los derechos del niño, de la mujer, de las personas en condición de discapacidad, de las personas con orientación e identidad de género diversa, las poblaciones indígenas, poblaciones afro, la población campesina, que se encuentran en estado de desventaja frente a otros colectivos. Lo que está haciendo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es reconocer que las personas mayores en la sociedad actual estamos en desventaja. Y eso implica que hay que generar un conjunto de acciones por parte de los estados para nivelar el terreno, para que no quedemos en desventaja. Pero para eso se requiere que también nosotros, nosotras y nosotros, pues nos los apropiemos como nuestros derechos. Bueno, eso lo vamos a estar desarrollando durante todo este semestre. Para finalizar nuestra sesión del día de hoy en el aula taller, quiero solicitarles de manera muy especial que revisen cómo sienten ustedes que los adultos mayores, las personas mayores de 60 años legalmente, 50 años es el espacio que hemos planteado en UNI3, ¿cómo sienten que la sociedad les da un tratamiento discriminatorio? ¿En qué estamos en desigualdad con relación a otros colectivos? Y por favor, en la caja de comentarios anoten, después de haber reflexionado, cuáles creen que son esas situaciones que constituyen desventaja, discriminación, exclusión, marginación por parte de los diferentes actores de la sociedad, el Estado, la sociedad, incluso la familia. Entonces, con toda confianza, les invito a que en la caja de comentarios expresen sus pensamientos, sus reflexiones, sus sentimientos, si es que consideran que estamos siendo discriminados y estamos en desigualdad. Por hoy quiero saludarlas, felicitarlos por haber participado de esta sesión. Recuerden que la pueden ver varias veces y recuerden que hay que suscribirse a este canal quienes todavía no lo han hecho. Feliz semana.